Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nuestra tercera plática organizada por la carrera de animación de CEDIM de Monterrey. Mi nombre es Luis Marroquín y soy actualmente coordinador de la carrera. Le damos la más calurosa bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Castiblanco. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. No, muchas gracias, Luis. La verdad Eh, que para mí es un gusto. Me has invitado, pues, compartir un rato con ustedes y contarles un poco de mis experiencias. bueno, Alejandro Castiblanco es colombiano de nacimiento, pero mexicano de corazón. O sea, no lo puede negar. Sí, ya como dicen amigos míos, es mitad, mitad. Yo soy Listo. medio colombiano, Sí, medio mexicano. ya creo que ya es más mexicano que colombiano. Sí. Dice, él es ingeniero multimedia de profesión, trabaja como artista digital especializado en modelado y escultura 3D. Con 11 años de experiencia profesional en producción y en docencia, ha trabajado en proyectos para videojuegos, animación para comerciales, series animadas y en los últimos años en coleccionables y miniaturas. Entre las empresas a las que ha prestado sus servicios destacan THQ Nordic de Austria, Gaia Entertainment, South Studios, Magnetic Dreams, además de mostrar su talento para títulos como Bridgestone, Desperado 3, Destroy All Humans, un juego que casi nadie conoce que se llama Assassin's Creed, Darksiders, Overwatch, LX2 y muchos más, y los que faltan todavía. Pues con un currículo, con un currículo siempre en crecimiento, yo empezaría, yo creo que esta charla con Alejandro, preguntándole por el principio. ¿Qué fue aquello que dio inicio a tu búsqueda por convertirte a artista 3D? ¿Qué fue aquello que dijiste, de aquí soy? Así, desde cuando estabas chiquito, de cuando empezaste apenas a ver que existían las computadoras y que existía algo llamado Ajá. 3D. ¿Qué fue aquello que detonó todo lo que ahora Fíjate ya conocemos? que mis inicios fueron bien estrellados. Bueno, inicialmente mi papá es artista. En buena parte fue artista empírico. Es curioso, pero llegó a formar lo que fue escuela. Mi papá se graduó a los 50 años de ya, digamos que como artista, pero antes de eso todo el tema fue empírico. Entonces, digamos que siempre estuvo el arte en mi casa, por así decirlo. O sea, mi papá siempre estaba pintando en oportunidades que tenía y todo, entonces ya tenía como, digamos, como un poco más de contacto a ese tipo de cosas. Este, pero yo vivía en un pueblo a las afueras de Bogotá. Eh, digamos que el acceso a las cosas era más complicado, era raro el que podía tener una computadora, de hecho yo me tardé en tener un computador y de las primeras cosas que, digamos con las que empecé a tener algo de acceso a esta información fue por, digamos, las películas rentadas, porque ni siquiera había ido a cine hasta mis 13 años, que es un dato así muy curioso, Es un dato muy curioso, sí, que no haya sido el cine hasta los 13 años. ¿Cuál fue hasta mis 13 años. la primera película que viste? Me acuerdo, fue exactamente en el 2000, bueno, ya calcularán mi edad, este, Drácula 2000. Drácula 2000. Interesante. Sí, pero antes de eso, digamos que, pues por los medios que habían, logré, digamos que en esas vi Toy Story. Ok. De pronto quizás la vi mucho más tarde que la mayoría, pero ese fue con esa cosa que me hizo clic. De esa onda de que a poco se puede hacer esto es posible, o yo quiero hacer eso, yo quiero. En el momento ni tenía idea de nada, ni cómo se hacía, ni nada. Obviamente salía que se iban a poder hacer en computador, pero de ahí a más, nada. ¿Toy Story la viste en el cine también o fue No, en la televisión? en la tele con una renta de VH. Ah, de VHS, ok. Sí, qué curioso porque eso jamás lo hablamos, ¿verdad? O sea, nunca llegamos a No, nosotros ponernos a platicar de esas cosas, de probables inicios. Por épocas de similares, pues había visto, por ejemplo, los efectos que habían hecho con Terminator 2. ok. Y pues fue otra de esas cosas al ver, digamos que, eh, cómo, digamos, hacían que derritieran un personaje y que lo hicieran ver como real y que, digamos, que involucraron un poco de efectos especiales. Fue algo también que llamó muchísimo mi atención. Cuando estaba empezando con este asunto de ver qué iba a hacer y empezar a explorar más con el tema de las computadoras, con los videojuegos y empezar a entender de que eh, había cierto grado de interacción, como que empecé a notar que
que cada vez que el 3D era algo en lo que yo quería en serio estar involucrado. En Colombia no habían oportunidades de estudio de 3D al principio, o sea, al menos en el tiempo que yo estuve averiguando, lo más acceso que tenía era una revista donde mostraban tutoriales muy básicos de 3D Max. Eh, y curiosamente, una vez que me estaban arreglando una de las computadoras, un señor, yo comentándole lo que quería hacer, me dijo que había una ingeniería en Colombia que estaba empezando a incursionar en el asunto 3D y que era muy nueva. Y efectivamente, o sea, ya me llevaba la idea, empecé a investigar ahí como de a poquitos con lo que podía con mi papá. Y sí, la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia estaba enseñando una carrera de 3D. La carrera se llamaba Ingeniería Digital de Diseño y Arte Tridimensional. Entonces de ahí ya, pum, como que no manches, esa está genial, es lo que quiero, ¿verdad? Impactaba el nombre, ¿no? Sí, sí, yo creo que el golpe certero para mí fue cuando me enteré que era una, o sea, enterarme cómo era el tema de ser, o sea, una ingeniería y empalmada con arte. Como que, ¿qué hago? Este, fue estrellarme con esta onda de que tenía que estudiar muchos conceptos matemáticos relacionados con la física, matemática pura en muchos semestres, programación, este, y digamos que al principio de carrera ya andaba con el hartazgo de que yo quería empezar, se tardaron, o sea, yo creo que como hasta el segundo semestre empezamos a ver lo primerito de cosas digitales, entonces ya ahí cuando fue, digamos que empezar a entrar a moverle al 3D, que lo primero con lo que lo hice fue con Maya, que era inicialmente de la empresa Alias, Alias, ¿sí así te es. acuerdas? Sí, claro que sí. Eh, Alias. y algo que me gustó ver es que empecé a tener facilidad, aunque era muy difícil tener acceso, tú más que nadie sabrás, y muchos de los que son de nuestra generación y anterior, acceder a la información era bien complicado, el internet no todavía no estaba en su punto más alto, así que digamos que los contenidos a que teníamos más acceso eran bibliotecas o conseguir CDs o libros traídos de Estados Unidos o de otros países, porque además no teníamos más información. Sí, de hecho yo tenía que comprar libros, o sea, no existían tutoriales en video así como tal, o que digo, no existía YouTube, ¿no? Entonces, donde nos basábamos mucho era en la información simplemente de libros. Al menos así yo empecé también, con puros libros. Sí, me acuerdo que el primero que me dieron era uno de Maya, donde enseñaban a hacer una catapulta. O sea, todo un libro dedicado a hacer una catapulta. O sea, algo que de pronto ese mismo tutorial llevaría una hora de hacerlo porque eran puras Ujú. figuras básicas en lo que hacía era esa catapulta. Pero estaba de rompementes el ver esos contenidos. O sea, no manches, esto se puede hacer. Lo bueno es que ya había una cátedra con maestro, era un maestro que había estudiado en Estados Unidos, entonces estaba genial el hecho de poder acceder a eso. Algo que me encantó es que hice muy buena amistad con él. Aparte de ser mi maestro, era como esa parte amigo a la que me acercaba, digamos que le ponía mis dudas, él me las resolvía cada que podía. Era una clase pues, complicada porque él habla pasito, no muy duro. Entonces me acuerdo que el que le interesaba nos poníamos bien al frente, corríamos nuestros asientos en el laboratorio y nos poníamos casi alrededor de él porque no hablaba duro. De hecho, si había alguien que le dijera que hablara duro, se ponía bravo. Ok. Este, entonces, digamos que esas fueron de las primeras personas que me empezaron a instruir más y más y a hacerme más inmerso en el mundo del 3D. Tanto así que fue el que dirigió mi tesis de grado, que hicimos un cortometraje con un amigo. Y fuera de eso, ya terminada la carrera, fue quien me estuvo colaborando con el tema de hacer un portafolio. Yo le dije, yo no quiero ir a México, me gusta México como país, tengo como que ese gusto por ir a explorar allá, me gustaría. Entonces, dato curioso es que yo nunca me acerqué a empresas en Colombia a buscar trabajo, salvo por ahí una vez que me invitaron a dar ¿cómo es que me entrevistaron una ocasión en un estudio, pero pues no salió nada en esa época. Pero de ahí a más, cuando empecé a hacer mi portafolio, le comenté a él, quiero irme a México, me dijo, bueno, ¿es consciente de que usted quiere ir, o sea, a otro lado, a otro país donde de pronto el margen de calidad quizás es más alto que acá en Colombia? No, pues sí, entonces de ahí él empezó a ayudarme como a guiarme, ¿no? Él no me hizo nada, o sea, él solamente revisaba, ¿verdad? Era el feedback. Eh,
hice una serie de personajes. Me acuerdo muy bien que, pues de hecho, ese portafolio que llevarme ese reel, eh, lo mandé a más de 50, como 50, 70 estudios en México, y la primera empresa que me puso atención fue Xibalba Studios, que es precisamente donde tú y yo nos conocimos. Al ser la primera empresa que me puso atención y que digamos que al menos tuvo algo de interés en mi trabajo, de las primeras, me empezaron a dar oportunidades de trabajar como manera outsource. Digamos que profesionalmente ese fue mi primer acercamiento a trabajo profesional. Antes hacía como freelance chiquitos con lo que sabía de estudiante, que era entre comillas medio vago, ¿verdad? Salvo lo que me sirvió la tesis y hacer el portafolio, que duré haciendo más de 8 meses, dedicado full tiempo a los 8 meses a darle ese portafolio. Con Xibalba fueron cerca de un año que estuve trabajando, y digamos que tú más que nadie y muchos saben de los que trabajaron conmigo de que estuve hostigando para porque me decían, yo creo que desde el primer mes me habían dicho que sí podía dar el perfil, pero que habían temas migratorios que atender. Entonces fue una espera larga de estar insistiendo de cuándo, hasta que al final se dio el momento y vámonos, me vine para México. Y pues ya desde ese entonces ya tengo 10 años acá. Cumplí exactamente 10 años en octubre del año pasado. Por eso Luis dice que ya soy más mexicano que colombiano. Eres más mexicano, aparte ya con una esposa y dos niñas aquí en México. Sí, oye, me fui a resolver la pregunta y ya me extendí, ¿verdad? Me fui más por las ramas. No, 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 pero es parte de, a fin de cuentas, si algo descubrimos de platicar con un artista o cualquier persona, preguntarle por su trabajo es preguntarle por su vida, a fin de cuentas. Entonces, siempre todas estas reflexiones tienen que ver con el proceso personal individual de cada quien, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, al menos para mí, yo creo que para muchas de todas las personas que están ahorita al pendiente de lo que estamos aquí, que nos hacen el, el favor de estarnos escuchando, creo que es importante también conocer los principios, porque si no conocemos los principios, a veces no sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Para mí es muy importante todo eso que mencionas sobre las vicisitudes o lo que batallaste al principio, porque de una u otra manera todos tenemos un grado de complejidad al momento de descubrir lo que queremos, ¿no? En el ámbito artístico, en este caso, bueno, nosotros lo que es el 3D o mucha gente que se dedica al 2D, siempre estás en contacto, muy en contacto con la creación, ¿no? Con la creación y con aquello que quieres narrar. Tú siempre has querido decir algo. Un detalle importante que se me hizo ahorita es 50 empresas mandaste de entrada a tu currículum. O sea, eso es un dato importante para los que nos estén, para que los que nos estén escuchando. Es como que un mínimo, yo diría que es un mínimo de lugares a los cuales debes de mandar tu portafolio, ¿no? 50, pues tómanselo eso como mínimo y ya de 50 para arriba ya es un extra, ¿no? Pero la cantidad de portafolios que tuvo que mandar Alejandro para que solo uno en ese momento le hiciera caso, ¿no? Eso al menos nos hace ver el compromiso que tienes con lo que haces, ¿no? Eso quiere decir mucho. Pues gracias básicamente pues sí, ponle que después de Chivalba me escribieron unos pocos más, pero ya que, oiga, no, ya alguien prefirió, alguien se Ah, adelantó, alguien se adelantó. este, pero sí, sí, o sea, el director en ese entonces se llama Juan José Rangel, este, él me dijo, o sea, tiene que mandar cartas si usted quiere, o sea, usted es el que va a ir a tocar puertas, pues usted tiene que mandar una serie de cartas, vaya, literalmente cartas y su currículum. La carta como diciéndoles precisamente que usted estaba interesado en trabajar allá, que era lo importante que digamos que veía en esa empresa, pues para que pudieran aprovechar su potencial y asimismo pues demostrar el nivel de trabajo de pronto respaldado con un reel, ¿verdad? Ya. Que hoy día es un poco más sencillo, entre comillas, porque hay portales muy buenos donde uno ya puede subir los portafolios, pero para lo que es ilustración y demás está muy fácil con el Behance, por ejemplo, con ArtStation y con otros Ya. portales, el LinkedIn y cosas por el estilo, donde uno mueve un perfil ya sea con un currículum o ya muy ilustrativo con el caso de ArtStation, donde uno puede uno subir contenido audiovisual de respaldo, ¿no? Videos,
GIFs, fotos, renders, etcétera. Entonces, ahorita es un poco más sencillo. Cada vez las empresas empiezan a ser menos quisquillosas por ese asunto y al uno poner los perfiles en esos medios, está esa facilidad de que ahora se ponen en contacto con uno muchas veces. Ya el hecho de uno mostrar el trabajo en público, usar las redes sociales y todo ayuda bastante en este punto. Entonces, en épocas anteriores creo que era un poco más complicado, o al menos desde mi perspectiva. Probablemente otros la tuvieron más fácil, no sé. Otros la tuvieron más difícil todavía, estoy seguro. Pero pues digamos que fui afortunado porque hubo atención por ese lado. Una de las empresas donde me pusieron atención y como que ay, me dolió un poquito fue cuando estaban haciendo, no me acuerdo cómo, Coloco Films o creo que se llamaba así, la que estaba haciendo Ana y Bruno. Ah, Que ahí tuve mi primer contacto con un artista muy bueno, no sé si lo conozcas, se llama Alex Kong. claro que sí. Alex Alex Kong, Cohen. que siendo, digamos que ahorita está trabajando en Canadá más que todo como artista de layout, pero y aparte es animador, él ahí en esta empresa estaba ayudando, estaba haciendo parte de arte, animación, y por otro lado estaba ayudando a reclutar gente, y incluso después de eso se dedicó a ser headhunter. Entonces estaba cazando Ya. talentos por el país y buscando conexiones entre artistas y empresas. Entonces, fue muy bueno conocer a personas como él. Por ejemplo, con lo de Ana y Bruno, la razón por la que no se dio esa oportunidad fue porque al estar en Colombia me pedían que si yo quería una oportunidad así tenía que yo venirme por mis medios a México, cosa que no tenía, y entrar a una entrevista y si pegaba como el chicle, ¿no? Si pegaba, entonces como que era un riesgo muy grande y aparte yo no tenía los medios. Entonces de plano, pues la oportunidad que se me dio en el caso de Chivalba por hacer outsourcing y poder ahorrar y después buscar la manera de ya viajando y todo el asunto, pues ya era muy distinto. Eso era lo que quería sentar como una base. Ya, fue un poco más controlado el estar en Xibalba que tomar el otro trabajo, ¿no? Sí, sí, clarísimo. O sea, fue, digamos que en parte me dio un poquito de ventaja. Y es curioso, alguna vez me preguntaste, oye, ¿tienes otro reel? Te dije, no, yo ya me muevo con ArtStation y con mis redes sociales, Instagram y Sí. Facebook. Ya no he tenido necesidad de ello. Si hay empresas que de plano le van a pedir a uno ese tipo de material, pero hay otras que de plano dicen con que me mandes un link de tu ArtStation y podamos saber cuál es tu perfil y dónde has trabajado, en qué producciones, ya cambia un poquito el asunto. Oye, Alejandro, tenemos aquí ya unas preguntas que Ujú. aquí el público nos está haciendo. Eh, Ian Bautista pregunta, ¿qué recomiendas a la gente? O sea, mejor, ¿qué recomiendas hacer a la gente que se complica en un área del arte? Me imagino que a lo mejor no sabe hacia dónde enfocarse. Me imagino que es lo que pregunta Ian. ¿Qué le recomiendas a esas personas que encuentran dificultad para enfocarse en en un aspecto o en Yo desde mi punto de vista considero que esto del arte es un tema de pasión, de gusto, y algún error en que estamos es muy común el error que tenemos es de pensar que si no tenemos el talento no vamos a poder. Y esa es una brecha que muchas veces nos ponemos y considero que no es lo adecuado. Muchas veces también viene la onda de la influencia familiar o de amistades que le dicen a uno, ¿y usted para qué se dedica si usted no sabe hacer eso? Si usted dibuja es puro mamarracho y no hace más nada. Este, Creo que hay a veces donde empezamos mal, y eso de hecho en lo que yo en el tiempo que he estado enseñando es a veces lo que me externan los alumnos que tienen ese entorno tóxico donde simplemente el entorno no deja crecer y le hacen creer a uno que no tiene las facilidades, por más aún cuando uno considera que no hay el talento. Eh, Déjenme decirles que yo considero que más que el talento está el tema del gusto. Si a ustedes les gusta y aún así no se les da, es un tema de empezar a navegar en ese mundo y empezar a involucrarse más, a empezar a practicar. Contenidos hoy día hay muchos. Aparte, áreas de estudio hay bastantes y digamos que se deriva de una manera muy exagerada. Entonces ahí está el tema de estudiar, hay acceso a información muy rápida, a YouTube, las páginas oficiales de los programas, hay programas gratuitos, este, hay tutoriales de todo tipo de clase, tanto como artículos como videos y pues los cursos que a veces son de paga, pero contenido e incluso de manera gratuita hay mucho. Y lo que se puede saber, digamos que para empezar a navegar en esto es
buscar, primero, empezar a tratar de practicar y buscar el feedback. Creo que eso es también algo muy importante. Pero preguntarle el feedback a alguien que medio sepa de esto, porque es muy fácil tener el consentimiento de papá o mamá que te diga, qué bonito está eso, ¿no? La palmadita acá, y qué padre está lo que estás haciendo, qué bonito, ¿no? Qué cool. Probablemente uno se va muy convencido y muy emocionado que estoy haciendo algo bien cuando de pronto técnicamente no lo está. Entonces, sí vale la pena como empezar a meterse en ese mundo. El mundo del arte es muy abierto, está muy padre, yo siento que esto es muy chido, o sea, y hay mucho ¿cómo le dicen acá? Camaradería. Ujú. Entonces eso está genial porque todos vinimos de un lugar complicado, todos, absolutamente todos. No creo que alguno llegara de golpe y saliera así su oportunidad de la vida sin haber mostrado nada. Creo que no eso no existe. Entonces, el poder tratar de entrar a las redes, buscar un artista en especial que a uno le guste, no importa el idioma, siempre va a haber esa onda de que son muy prestos a contestar. Y asimismo, pues uno buscar esa opción de, oye, es que estoy haciendo esto, sé, estoy iniciando, pero me gustaría que des una mirada, este, que me des tu opinión, buscar ese feedback es importante. Y no enojarse aparte cuando le dan el feedback a uno, porque eso creo que es un tema muy común y que me encuentro bastante entre lo que coincidimos con mis amistades, con otros artistas y demás, que suele suceder de que uno va con el ego muy alto y de repente llega alguien a uno y le desborona y le destroza el trabajo a uno. Y uno cree que está en la situación, o sea, uno se lo toma a veces personal. ¿Me pasó? Claro, me pasó a mí. Alguna vez, de hecho, aquí lo cuento, Luis se va a poner rojo. Y una vez estábamos ahí en Xibalba y me acuerdo que estaban pintando una pared y empecé a hablar desde mi punto de que yo sabía pintar y dármelas de que yo sé pintar paredes. Y empecé a criticar y Luis se me puso al lado y me dijo, es que hay dos puntos. Una es ser sabio y otra ser sabiondo. Y me sentó con eso que me dijo literalmente como que me puso en serio, me puso como que como que siente uno que molesta, pero era cierto. Y pasa uno que a veces está esa onda del ego, de que uno cree que lo que hace está cool y de lo mejor. Y pues qué mejor que tomar el feedback para uno saber qué está haciendo mal y qué está haciendo bien y de pronto tomar esa información para empezar a crecer y digamos que darle más forma a lo que uno quiere en el área que uno quiera entrar. Otra cosa en respuesta a lo mismo, yo ya llevo haciendo trabajo independiente aparte digamos que de la parte educativa y estar en varios proyectos. Yo llevo trabajando de manera freelance cerca de 5 años, ya cuando decidí ya salirme de trabajar de estudios, al menos así en físico. Y me acuerdo que una vez uno de los primeros clientes que tuve, ya digamos que un cliente fuerte, me dijo, bueno, tú eres modelador, pero ¿qué modelas? Y yo, pues de lo que sea, lo que me pongan. Es que mira, y lo que el hombre sabía, hay modelado de personajes, hay modelado de props, hay modelado de ambientes, hay modelado de sets, hay modelado de criaturas, hay modelado, y empezó a abrirme un universo donde yo me dije, no manches, pues bueno, empieza mi nueva meta, quiero abrir esos horizontes míos. Yo consideraba o considero que tengo facilidad para varias áreas, en unas más que en otras, y empecé a hacerme más inmerso en eso, en ver qué más tanto podía explorar y también sacar mis conclusiones. Bueno, en esta área me falta, en su momento le iré metiendo ya, como que metiéndole más ganas y estudiándola, pero entonces me voy a enfocar en esta que es la que puedo ofrecer como trabajo y es mi área de expertise. ¿Sí? Entonces, a los que Fíjate, se les dificulta el arte, practicar. fíjate que es muy interesante eso que comentas irse especializando uno. Antes no existía, pero ahorita ya cada vez es un poco más conocido el término de generalista 3D. Aquellos que saben un poquito de todo, ¿verdad? Y bueno, ya ni tan poquito, porque ya hay veces que sí terminan, comienzan desde cero y tienen un producto final de muy alta calidad. Pero antes no existía eso. Entonces, ahorita ya se le está hasta cierto punto dando espacio a aquellas personas que tienen muy abierta la gama de gustos, ¿no? De habilidades dentro del 3D, pero sí es algo muy importante eso que comentas de cómo entre más nos vamos adentrando y vas descubriendo. Por decir, yo he conocido, de hecho el otro día, no sé si igual tú lo conozcas, pero hay personas especialistas en modelar armaduras.
O sea, en modelar armaduras hay gente que nomás se dedica a modelar armaduras y son unos genios modelando armaduras, ¿no? Y Sí. eso es lo que se dedica, exacto. Y a lo mejor ellos empezaron siendo generalistas, a lo mejor se fueron a modelado de props, a lo mejor se fueron a otra cosa, ¿no? Pero eso es un mundo, ya lo que es el 3D es un mundo tan grande, pero tienes que comprometerte y decir, esto quiero hacer, pero creo que sobre todo lo más importante es tomar la decisión que es aquello que no voy a hacer. Porque luego de repente, y nos pasó todo, bueno, al menos ahí me pasó al principio, quieres hacerlo todo, Ujú. quieres hacerlo todo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. Y en Colombia le decían, en mi época le decíamos toderos al generalista. Poderos. Y déjame decirte que el todero en mi carrera era una cosa bien complicada porque al ser ingeniería multimedia, digamos que la amplitud, ¿se escucha mucho el ruido alrededor o no? No, Aquí no en menos, ¿hay no, voces afuera? ¿No? Ok. no. Perfecto. Me acuerdo que, como veíamos programación, salieron muchos programadores de mi carrera. Programadores incluso de videojuegos, de páginas web, de robots y de lo que te imagines. Salieron otros haciendo arte para videojuegos, para revistas. Unos que les gustó mucho el tema de la fotografía y se empezaron a meter más en ese tema. Parte en el 3D, la ilustración en el 2D, empezaron a verse como mucha variedad. Y cuando se estaba viendo la onda todera de nosotros, yo me acuerdo que yo hacía hasta freelance, bueno, freelance no, como que hacía trabajos sueltos de programación. Y que hacía cuando yo era estudiante, le hacía las tareas a otros compañeros. Entonces agarraba mis tareas y, como dicen por ahí, las fusilaba. Entonces me pedían como algo muy específico y le hacía la variación a eso, pero yo programador no era. O sea, medio programé cosas en Chivalva, pero sabías que batallaba. O sea, yo era fácil, me tenía facilidad de agarrar el código de alguien más y modificarlo, pero de crearlo de cero no, que eso es lo que hacía con algunos códigos que estabas creando tú. Traté de hacer web y fue algo con que me di así de golpe y dije, no, ni más, o sea, no quiero volver a tocar la web en mi vida. En video sí medio me gusta, pero tampoco es algo que me quiero meter nunca así a fondo ni nada. Y en el camino empecé a ir decidiendo. Entrando a Chivalva hice un poquito de generalista, ¿te acuerdas? Porque hice Ujú. rigging, hice Sí. modelado, hubo ocasiones que me tocó hacer un poquito de animación, texturizado, incluso armar escenarios, que, o sea, digamos que tocar de todo. Hasta me tocó hacer shaders eh, Mm. me acuerdo muy bien. Sí. Eh, pero lo que está sucediendo ahorita con el mercado, aparte de que hay los generalistas, es la onda de que allá hay mucha área de especialidad y muchos puntos y muchos campos donde uno puede ir a meterse, y asimismo uno escoger. La industria en Latinoamérica es muy dada al generalista, es lo que más Sí. buscan en las empresas, pero también entre más seria sea la empresa y más grandes los proyectos que entran a las empresas, digamos que algo que me encanta y es que tienen como más al haber más presupuestos empezando, tienen como saben que necesitan especialistas, porque el especialista ya tiene un grado mucho más avanzado en cierta área que de pronto no la puede ofrecer un generalista. Exacto. El generalista sabe de todo un poco, Un poco. eh, y está bien, o sea, a veces uno de freelance puede ser generalista, sí, pero qué mejor si uno puede meterse en un área en un área. Y es típico, por ejemplo, hoy día que se estén buscando como ciertos trabajos donde casi no se han llenado espacios. Ejemplo, los que hacen grooming o pelo, riggers buscan mucho Rigor. en la industria, muchísimo los riggers, Simulaciones también, los buscan que hacen muchos. simulaciones de partículas, y aparte de simulación de partículas hay de varios, porque como decimos, hay que se dedican a diferentes áreas, hay quienes solo se dedican a hacer agua, lagunas, ríos, cascadas, etcétera, solamente eso. Hay otros que están especialmente metidos con fuego, lava, explosiones, entonces lo mismo. Eh, Otros que hacen es simplemente los poderes, de pronto de alguna serie o película donde tengan que lanzar poderes, ejemplo Dragon Ball o todo lo que vemos últimamente en las películas donde hay poderes. Avengers no, sino Marvel ha integrado mucho de eso en sus universos. Entonces ahorita hay una amplitud muy grande y da esa facilidad de que podamos empezar a decidir en el camino a donde nos queremos ir enfrascando. Eso está genial. Y yo de mi lado, como menciono, estoy más por el lado del modelado, la escultura y el look dev,
que ya es entrar un poquito más al desarrollo visual, a buscar, digamos que ya una apariencia apoyada con detalles y color, que es donde uno empezaría a hacerse más inmerso. Rigger, aunque casi todo el tiempo que estuve en Xibalba hice rigging, ya de plano decidí que en la vida vuelvo a hacer rigging, no vuelvo a hacerlo. Mis respetos a los riggers, es un área complicada. Llegué a un punto donde dije, ¿sabes qué? Quiero meterles a lo que me apasiona. Entonces ya en un momento en que ya no hago más rigging, e incluso ya ha habido empresas que me dicen, pues, ¿quieres hacer rigging? Sé que fuiste rigger y demás, pero ¿nos podrías hacer el rig de esto? Y de plano les digo, no, les puedo recomendar un rigger, pero no lo hago, ya no quiero. Aquí, Entonces, aquí tenemos, Alejandro, una pregunta de Ingrid. Dice, ¿qué recomiendas para tener un buen portafolio o demo reel? primero la calidad, buscar mucho la calidad más que cantidad. Yo creo que esa es una palabra que ustedes van a encontrar mucho en pláticas y en entrevistas escritas, en revistas o artículos. Hablan mucho la calidad en vez de más que la cantidad. Eh, de que ustedes se dediquen más a fondo en un proyecto y de que le metan todo el detalle que puedan. De plano, si están haciendo un portafolio, por ejemplo, pues dedíquenle un buen tiempo, que sea, probablemente ese tiempo se va a convertir en meses. A mí en mi portafolio llevo 8 meses haciéndolo y dedicándome tiempo completo. Puede que les resulte en menos tiempo, porque yo aparte tenía más cosas que apoyar en casa en ese tiempo, aún cuando ya era graduado, ¿verdad? Y hacía, digamos que otros trabajitos chiquitos para ahorrar. Eh, Otra cosa que es muy importante, y siempre lo he mencionado, no pongan las meras tareas de la universidad. Lo que ustedes vieron como un ejercicio o una tarea, yo recomiendo que si lo quieren hacer es mejorarlo y empezar un ejemplo, modelaron una oficina. Bueno, sentarse un momento y a ver, oye, mi oficina si se ve real o se ve el estilo estilizado que yo le quiero imprimir. Quiero, o sea, se ve como lo quiero. eh, Puedo buscar muchas referencias en muchas páginas y darme cuenta de si tiene el potencial que yo necesito. Y si no es así, pues empezar a ahondar más en hacerlo cada vez más, digamos que de más calidad. Por otro lado, una recomendación muy grande que siempre doy y que he escuchado también de otros amigos es, si tu intención es, por ejemplo, dar con una empresa como Blizzard, este, pues prepara cosas o contenidos que sean del mismo estilo de Blizzard. Sí, si no estoy mal, League of Legends es de Blizzard, ¿verdad? Sí, LOL. Alguien que me corrija, por favor, no estoy seguro. Overwatch y otros tipos de juegos, de títulos son parte de Blizzard. Una recomendación es, si te gustan hacer las criaturas, haz criaturas del estilo de Blizzard. Investiga, porque de hecho yo me acuerdo muy bien. League of Legends es de Riot. Entonces, este, ¿cuál es el de Blizzard de? Blizzard, Overwatch, Sí, Overwatch, sí, Warcraft. Ajá. Y de Warcraft salió Warcraft. otro, derivó otro de Warcraft. Bueno, hay más juegos, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto, y gracias por corregirme, es el tema de que traten de preparar un contenido que a esa empresa le llame la atención y que sea, digamos que donde sientan que tus capacidades dan el ancho para que tú puedas ser, digamos, parte de esa empresa. Me acuerdo una vez estuve trabajando o yo trabajo en ocasiones con Jesús Fernández, es un groomer que ha estado en NPC, que ha estado en ILM, y me acuerdo que una vez, ya platicando, le pregunté, ¿y por qué razón, qué te gustó de mi portafolio en algún momento cuando hicimos el primer contacto? Y me dijo que él había visto insectos que yo había hecho y que daban el tino a un proyecto que él necesitaba en ese entonces. Y curiosamente el robot que tuviste, que tú pusiste en la publicación, Ujú. ese robot lo hice para él. Estábamos haciendo unas pruebas para Autodesk. Querían usar ese robot para las presentaciones de Autodesk. El problema es que hubo un conflicto de tiempos y demás y se atrasó ese proyecto por parte, digamos, de Autodesk y de plano ya lo frenamos. Pero ese robot se terminó y fue una parte que, digamos, que yo estaba mostrando algo del proceso Hard Surface con él. Obviamente lo que mostraste es como un base, pero ahí digamos que Ujú. se llegó más avance con él. Pero lo que les digo, si ustedes objetivos llegar con una empresa, hagan algo referente a esa empresa, algo que vaya más al estilo de lo que necesita la empresa, sea ilustración, sea concept, sea mate, sea lo que sea, es hacer cosas
con la mayor calidad posible y que se parezca a lo que esa empresa necesita. Y eso de entrada, si una empresa, digamos como Blizzard, uno le entrega cosas de algo muy indie, pues probablemente van a decir, no, es que no es lo que estamos buscando, no es lo más común. Y el tema es dedicarle tiempo. He tenido alumnos que me dicen, profe, esta tarea que hice está buena para portafolio y pues yo ya me pongo la parte sincera y les digo, pues no, mira, esto es lo que podrías hacer, puedes mejorarlo, pero ahorita no está en el punto, no tiene buena topología, no tiene buena textura, no tiene buena silueta, no tiene buena forma, etcétera, etcétera. Y el feedback. Y el feedback es lo más importante, ¿no? Yo Sí, creo, aprender sí, a... definitivo. Ponerlo en foro, sin miedo, sin Sí, pena, porque ustedes, digamos, quienes están empezando apenas, tienen la onda de que es que me van a reventar y me van a romper digamos que ya es un tema vuelvo a lo mismo de egos y tienen ese miedo de que la gente los haga trizas. No es malo, eso no es malo. Y el feedback, generalmente, tomemos la parte buena del feedback, la mala, pues de pronto como que analizarla, a ver si es en serio que sí sirve eso o no, pero de plano ayuda muchísimo. Hay gente que se da la tarea de rayar las imágenes de uno y decir, sabes que aquí la silueta no funciona, aquí se ve muy monótono, no tiene gracia, no entregues un modelo en A porque pues se entiende que sí lo vas a entregar para animación a un videojuego, pero pues la idea es que poses un personaje, al menos cuando haces para portafolio lo que se recomienda siempre es que en un portafolio montes el personaje posado, ¿sí? En parte del proceso de animación y eso sí se entrega en A o en T, pero lo demás es posado y haciendo, digamos que una pose, digamos que agraciada, que transmita algo. Eso es súper importante. creo yo que también cuando ya nos acostumbramos a recibir el feedback, eh, ya cuando está uno en la dinámica del trabajo, llega un momento en que ya ni lo piensas, simplemente te dicen, oye, cambia esto, cambia el otro, y ya nomás simplemente te sientas, lo haces y ya. O sea, ya no es de que no, es que está bien bonito, es que yo lo quería así, yo lo quería así. No, o sea, empieza a cambiar, creo yo, empieza a cambiar tu dinámica también como artista, ¿no? Que ya aceptas el feedback. Obviamente, no necesariamente todo el feedback quiere decir que vas a cambiar necesariamente todo lo que te digan, que ya empieza también a salir uno la sensibilidad propia de uno como artista, porque también por eso te contratan, por tu sensibilidad personal y Sí. propia, ¿no? Pero estás en ese estira y afloja y creo que eso termina siendo lo divertido, ¿no? También. Sí, a veces por eso uno prefiere a veces tomar múltiples opiniones y es cuando uno hace una balanza y dice, ah, mira, la mayoría tuvieron más esta opinión de respecto a esto, que sabes que la forma no es dinámica, no parece el cuerpo de una mujer, no parece el cuerpo de un hombre porque le falta cintura o le falta espalda, qué sé yo. Entonces también a veces no es quedarse con un solo feedback, sino buscar múltiples. Eso ayuda como no tienen una idea y, quiera o no, eso le va a dar como un tinte extra, le va a ayudar a nuestro trabajo a impulsar. Eso sí, definitivo. Alejandro, ¿tú ya te consideras un artista completo o qué crees que te hace falta todavía? ¿O en qué proceso estás? ¿O en qué proceso crees que te encuentras ahorita? No, completo, yo creo que hoy me siento a menos de la mitad. Algo que, que había visto es ponerme objetivos. Eh, ArtStation es una plataforma que yo siempre recomiendo y ustedes vean el trabajo de alguien más y pónganse ese objetivo como un némesis, esta persona a la que ustedes le quieren llegar y superarla. Algo que una vez decía alguien de Grassetti era de que quiero ser como Grassetti. No, no lo digo yo. Bueno, me gustaría ser como Grassetti, obviamente. En todo, hasta en la estatura y el... no, 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 ya fuera de chiste. Este, eh, el problema grande es que mientras llegamos al punto de Grassetti, Grassetti nos ha duplicado o avanzado más en su camino. Pero qué satisfacción saber que llegué a un punto donde ya nivelé algo que él tenía, un ejemplo, o un artista en específico, el llegar a un estilo. Entonces, yo en lo personal sí siento que ni a la mitad, o sea, hay muchas áreas donde quiero seguir profundizando y una de las que más quiero seguir profundizando es la anatomía. Hay áreas donde siento que tengo un poquito más de fortalezas, ya no entrando en lo ser presumido ni nada por el estilo, pero sí donde uno dice, sabes que ya haciéndose un autoanálisis, en esta área ya tengo más facilidades. Y en las mías, por ejemplo, si ustedes después ven mi portafolio, si me buscan como Alejandro Castiblanco, ustedes van a ver que algo que es más común es el hard surface y los robots. Permítanme un segundito. Claro.
Ya. Este, entonces, Pues insisto, ¿no se escucha el ruido de afuera? muy lejano, no distrae, al Ok, menos es que lo que no quiero que, sí. si hay pláticas ahí afuera, y espero que no estén interfiriendo en nada. La anatomía es algo en lo que quiero entrar y me encanta el tema de mezclar anatomía con hard surface, el tema de los robots. Y por ejemplo, un modelo a seguir para mí grande es este Marco Plouffe, que a ustedes alguna vez lo buscan, van a ver que esta persona pues tiene muy bien, muy buena anatomía y muy buen nivel de hard surface. De hecho, es una de las personas que están actualmente en la industria como muy bien puestos y que tienen ese grado de dominio. Y probablemente, ¿qué otro? Ay, se me olvidó el nombre ahorita del artista, pero es un artista hard surface que falleció hace un año por temas de salud. No fue solo el COVID, creo que ahí hubo varias cosas involucradas. Ay. Bueno, era un artista que manejaba mucho el hard surface y lo mismo, tenía una facilidad con la anatomía. Ese es mi punto a llegar, a impulsar cada vez más esto, a tener más versatilidad y eso pues a la vez de dar versatilidad le ayuda mucho en la parte creativa a uno de que incluso ya la parte de usar referencias sea cada vez menos necesario. Aunque debo decir que la referencia, en mi opinión, debe siempre estar, el respaldo de referencia. Tenemos aquí unas preguntas. Ujú. Dice Ian Bautista, dice, ¿cuál fue el proyecto más grande y detallado que has hecho? Bueno, de grande, está a ver si lo alcanzan a ver ahí, me perdonarán mi desorden, el perchero que tengo aquí. Este fue una figura de 60 centímetros. No es la más grande, quizás en dimensiones. Me encanta porque me sostiene mis gorras. Pero él, de hecho, tuve que hacer dos versiones, una en diorama, que es esta que ustedes ven aquí. Esta la muestro muchas veces en mis pláticas porque pues me enorgullece muchísimo haber llegado a este punto. Este fue uno de los primeros trabajos que yo hice para THQ Nordic, que es una empresa de videojuegos, y esto era un juego que se llama Destroyer Humans. Es un juego que tuvo mucha popularidad en Europa hace muchos años. Este fue un remake el que hicieron y pues para la conmemoración y lanzamiento hicieron las figuras de colección, que fue ese diorama y la figura grande de allá. ¿Sí? Este, pero de más alto detalle, yo creo que ahorita es un robot que estoy haciendo para una empresa. Es un robot que incluso tuve que imprimir y en tamaño el ancho es de 30 centímetros. Es un robot muy grande, pero que le tuve que poner muchos detalles. Que de hecho veía un comentario ahorita, es muy estilo Gundam. Entonces era un robot que tenía muchísimos detalles, muchas piezas. Creo que llegué a contar más de 400 a 500 piezas tenía ese robot. Entonces, Ok. quizás es lo más grande. Lastimosamente no lo puedo mostrar porque primero no se ha publicado y tiene NDA, que es este contrato de confidencialidad. Entonces, mostrarlo me comprometería muchísimo. Podría perjudicar mi trabajo. Hablando un poco de la experiencia con los modelos que hace Alejandro, una vez yo tuve una experiencia que me enviaron un modelo que hizo él para cuestiones de rigging y texturizado. Y, y sí, yo sí les puedo asegurar que el nivel de detalle que Alejandro mete en sus modelos es a veces sobrehumano. Ay, no, no creas. Sí, bueno, Gracias. a lo mejor él considera todavía que no, pero yo que analicé ese modelo, era un modelo de un robot, y yo era de que, y yo lo veía, ¿por qué modeló esto? O sea, pero era el nivel de detalle y de objetos que están modelados, era con decirles que modeló hasta las costuras de la ropa. Si ustedes siguen Ciertas mis redes cosas. sociales, en unos meses voy a subir un modelo que tiene más de 700 piezas. Sí, entonces, los Gracias por lo modelos, que dijiste. sí, los modelos de Alejandro yo creo que serían buenos ejemplos de análisis. Yo De actualmente estoy cómo- trabajando con un amigo que se llama Héctor Morán y él estamos haciendo para un Patreon unos personajes. Mientras él hace 10, yo hago uno o dos. sí. Entonces, por eso te digo que no, yo soy lento en comparación de muchos. O sea, no. Ahora, Gracias por tus palabras. tocas un punto ahí interesante, Alejandro, sobre la rapidez. Obviamente, creo que esta industria
te exige rapidez, ¿verdad? Porque la exige, pero también te exige calidad. Entonces, Sí. ¿cómo aprendes tú a mediar, a lidiar con ese tipo de dos, de muy buena calidad y lo más rápido que puedas? ¿Cómo aprendes a lidiar? Uf, fíjate que es un tema difícil, pero algo que debes tener claro es como los tiempos, establecer tiempos de inmediato. Una de las áreas donde yo he sentido que es más apresurado es en la publicidad, porque en la publicidad llega el cliente con el estudio y les dice, sabes que yo quiero que me hagas este comercial y tienes un mes. Entonces el estudio ahí tiene que empezar a organizarse y ver qué personal necesita. Si necesita modeladores, si necesita riggers, si necesita texturizadores, si necesita animadores, gente que haga composición, etcétera, etcétera. Entonces, está pesado porque a veces llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que hagas este personaje y tienes 5 días con texturas y todo. A veces lo que compensa eso es la paga. De pronto dicen, es muy corto el proyecto, pero te vamos a pagar muy bien. Es como esa onda, pero yo creo que algo que hay que buscar con el tema de calidad y velocidad es establecer muy bien tus tiempos, al menos en mi parte de freelance, que es muy diferente al tema de completamente de estudio, es que te dicen, muchas veces hay proyectos donde te dicen, sabes que necesitamos este proyecto y tienes 1 o 2 semanas, ok. Hay otros donde se te acercan y dicen, estamos haciendo este proyecto, ¿cuánto te tardas? Y ahí es muy la onda de analizar, bueno, ¿cuánto me puedo estar tardando en modelarlo? ¿Cuánto me puedo estar tardando en texturizar? Y es fecha que todavía uno erra en eso. Yo hace no mucho estuve trabajando con una empresa que se llama Pitch Dev Studios, que de hecho el CEO de él estaba haciendo un streaming en el evento último de Pixologic. Se me hizo curioso porque no investigué quién era, simplemente entré a hacer el trabajo por que varios amigos estaban trabajando con él. Y pues un tipo que tiene una empresa muy grande donde hacen como el esquema inicial de una película. Entonces son las que contratan y le dicen a un estudio o una empresa grande, vamos a hacer este título y necesitamos que nos dé el look, nos enseñes cómo sería el look que podemos hacer con esta película más que tiene CGI. Entonces, él me pidió, por ejemplo, ahí en esa erré mucho porque me dijo, mira, tengo este robot que alguien me hizo, me lo armó en Kit Bash, que es poner partes ya modeladas y empezar a amontonarlas y hacer la forma que le piden. Me dijo, necesito que lo retopologices y texturices. ¿Crees? Me dijo como un martes en la tarde. ¿Crees que para el viernes lo tenga? Yo, sí, 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 claro. Porque pues claro que era una empresa grande. Yo, claro que sí. Yo estaba haciendo otros proyectos y me acuerdo que agarré y paré de tajo todos mis proyectos y me dediqué a darle a eso desde la mañana hasta la noche todos los días. A veces me pasaba más tarde desvelado y no completé. No completé. Él sabía. Entonces esta persona me dijo, no te preocupes, el modelo va quedando y le gustó como lo que estaba haciendo con el modelo, al menos con eso comprobó de que sí que estaba en la calidad que él quería. Y me Ya. dijo, mira, es viernes, no te preocupes, tengo chance de la otra semana, entonces dale rienda y entonces manténme ese nivel de calidad que me estás dando. Y ándale, fin de semana también lo tuve que tomar, se me fue el tiempo. Entonces, ¿por qué razón yo lo calculé así mal? Porque yo vi el modelo por superficie. Cuando me mandaron el modelo, tenía una cantidad de piezas por dentro que tenía que retopologizar todas, volverlas a hacer en su mayoría. Entonces, es tener muy claro los tiempos y estudiar muy bien al cliente y el proyecto. Y bueno, cuando uno está entrando con clientes externos, sabe uno y uno debe tener muy entendido de que hay que tener una barrera de calidad y de que hay que llegarla e incluso mi amigo Héctor precisamente siempre lo menciono, pero él siempre dice que hay que ponerle la crema sobre los tacos. Y esa palabra me encanta porque literal me acuerdo que una vez estaba haciendo un piloto de una serie animada. Si ustedes de pronto no sé si Luis las publica después o algo, pero una se llama Chocofrutas, que la hicieron en un estudio en Costa Rica. Y me tocó hacer 3 personajes. Uno de ellos era un cangrejo, de esos que se cambian la concha. Y él tenía, primero era una tapita de refresco encima de concha. Y después uno de los personajes le hizo una casita con unos cocos. Entonces querían que fuera un tejido como el típico de los sombreros que van tejidos. Bueno, que se viera como un tejido encima. La empresa como que me decía, empezarle como puedas, o sea, entrégame la casita bonita y todo. Y yo me acuerdo que me puse a hacer el entretejido de toda la tira que tenía de amarrados. Y a ellos les gustó mucho eso.
Entonces me dijeron, yo no esperaba que hicieras eso, no, no había necesidad, pero se ve genial. Este, ¿puedes hacerlo para el resto? Claro. Entonces, eso marca muy bien y es lo que a veces le recomiendo a la gente, a espectadores, alumnos, cuando están haciendo un trabajo, den más del 100%, den más de sus capacidades. Y más cuando la empresa, cuando ustedes saben que quieren buscarse una buena oportunidad, busquen presionar que esas buenas oportunidades lleguen a ustedes. Siempre traten de dejar puertas abiertas con quien sea, con el estudio que estén, con la calidad de su trabajo. Yo creo que es muy común decir que dejen que su trabajo hable por ustedes. Y el dar un poquito más, sin ser, como dicen por ahí, lambiscón, ayuda. Algo que yo ya alguna vez tuve en Chivalba como en choque con algunos compañeros fue precisamente eso. Cuando yo estaba en Colombia, me decían, es que usted siempre busca mostrar algo más y de pronto nos hace ver mal. Me acuerdo que alguien me dijo una vez, y es que No usted fui siempre yo. busca, no, no fuiste tú, pero ni voy a decir ni voy a quemar a nadie, pero sí me dijo, es que como que es como presumido esto. Le dije, mira, no es presumido, perdóname, pero yo ya tenía muy claro mi objetivo de que me quería venir a México. Y si mis objetivos estaba convencer al jefe de que yo tengo las capacidades para que me trajera, pues simplemente yo iba a empezar a dar un poquito más de sí. Por eso incluso terminé haciendo shaders y cosas que no me correspondían, pero que me las asignaron, ¿te acuerdas? Es eso, o sea, comprometido y no es una onda de ser lambiscón, porque creo que con mis jefes nunca ha sido lambiscón de estar detrás y jefecito y no, no que le trae los tintos, nada de eso. Es más bien empezar a ser bueno con el trabajo y mostrar que uno tiene la posibilidad. Y no es pelear con nadie, no es buscar quitarle el puesto a nadie, simplemente es uno darse su lugar. Y creo que eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. En un principio creí que era un error porque así me lo quisieron resolver, pero no, no, realmente era, estoy hablando por mi persona, por lo que yo puedo hacer y por lo que yo puedo mostrar a los demás. Y eso es algo que mantengo hasta la fecha. Una buena manera de concebir tu trabajo, ¿no? Porque a fin de cuentas, como dijimos al principio, el hablar de nuestro trabajo es hablar de nuestra vida y bueno, queremos que nuestra vida sea lo mejor posible, por consiguiente nuestro trabajo va a resultar ser lo mejor posible, ¿no? La mejor calidad Sí. posible. Entonces, creo que ahí se puede conectar un poquillo esa, esa idea de nuestro de nuestro deambular aquí en la vida y de nuestro trabajo, de nuestras habilidades que queremos desarrollar. Tenemos aquí una pregunta de Jorge Vasconcelos que dice, ¿hay algún país que recomiendes para ejercer la animación o modelado? A lo mejor algo en específico. Países para ejercerlo y que sean, son las de repunte: Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Son los países donde más puedes hacer mejor experiencia y mejor nivel, donde está el nivel más de top. Canadá está creciendo enormemente a nivel de estudios. Estados Unidos ni se diga y son los países que, pues, que tienen, digamos que, las mejores calidades. Inglaterra ni se diga, son los lugares donde ustedes pueden apuntar y pues les digo, el mostrar un buen nivel y empezar a crecer con un buen portafolio ayuda, ayuda muchísimo. Y algo, quiten de portafolio, algo me dijo una vez un artista, quite del portafolio lo que tú ya consideras que está feo, que está viejo. Mm. Y una vez agarré mi portafolio y le quité un montón de cosas que dije, ya esto es basura. Por eso mi portafolio no tiene tanta cosa ya. Y tampoco he estado tan activo en las redes últimamente. Sí he estado haciendo muchas cosas, pero no he subido. De hecho, quería compartir ahorita Ah, si con lo tienes que Ian algo preguntó. Sí, que voy a compartir un compartirnos. momentito de mi pantalla. Ian preguntó cuál es el proyecto más difícil que has tenido que hacer. Bueno, quizás está entre esos difíciles. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, claro. Es esto es para un proyecto de un Patreon que estoy trabajando. Ok. Y tuve que hacer un diorama de un grifo. Esto es lo que estamos haciendo, hacemos cosas para el universo de Dungeons and Dragons. A ver, déjeme un momentito, le quito aquí un feature para que no parpadee tanto. Ya está apagado. Ok, ya está. Listo. Es que mira, cuando lo acerco, se baja al nivel más bajo de calidad y luego Sí. regresa. Entonces tuve que hacer esta pieza y esta tenía que prepararla para impresión. Es una pieza que en total mide 12 centímetros y pues era un diorama donde tenía que mostrar una escena donde se supone que él está cazando al animal y el animal está huyendo. Me acuerdo que había hecho un placeholder con un modelo que me dieron de un venado, pero le hice hasta la parte graciosa porque lo hice completamente torcido, o sea, con toda la intención del mundo y con la mandíbula súper desencajada y abierta, como mostrando que tenía un chingo de miedo, pero obviamente era un placeholder para indicarle a
Este venado lo hizo alguien más, hizo el modelo base y yo lo que hice fue darle pelo y acomodarlo un poquito mejor a lo que era el diorama. Pero este quizás es uno de los proyectos así, digamos que Más complejos. de los complejitos que he tenido que hacer. Con este tuve un mes para trabajarlo y pues lo hacía entre eso con los tiempos libres y demás. ¿De cuántos millones de polígonos estamos hablando aquí, Alejandro? Este actualmente tiene 133 millones de polígonos en total. Ah, ok. Ahí nomás para que se den una idea. Pero cuando se prepara para impresión, por ejemplo, yo lo dividí en 7 partes. Lo dividí en las alas, lo dividí en el borrego, Ujú. en la montaña, el cuerpo del grifo. Total eran 7 piezas para poderlo imprimir. Ok. Y cuando lo bajé, pues yo lo bajé a menos de 1 millón de polígonos por pieza. Entonces esto llegó a pesar menos de 7 millones de polígonos. Y de ese, pues aquí tengo el impreso que de hecho le decía A a ver, Luis que justo lo saqué del horno ayer. a verlo. A ver, aquí está, a ver, lo acerco. No sé, espero que se vea algo de calidad, se vea el detalle porque, pues saben ustedes que la cámara usa su autofocus y a veces es engañoso. Aquí está la pieza impresa. Sí, bueno, ahí se ve. ¿Esa la imprimiste tú aquí, ahí en tu casa? Sí, Ah, sí, ya pues tengo impresoras, entonces parte de lo del Patreon es, pues digamos que parte de mis funciones en el Patreon, en la parte de ser artista, es hacer soportes e imprimir y sacar las fotos de esos personajes, a ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanzan a ver hasta ahí está, sí están ¿cómo se llaman? Las el plumas pelaje que tienen el y el cuerpo, pelaje. sí. Entonces sí, son de esos proyectos que son complejos a veces, pero no me crean, en este proyecto, mientras yo estaba haciendo esto y algo más, el otro artista, el líder de proyecto, ya se había aventado como 7 piezas. Sí, y todas de muy buena calidad, tiene mucha rapidez. Y algo que también da mucha facilidad en cierto punto, aparte de saber muy bien cómo manejar la anatomía, es tener una biblioteca de modelos. Entonces eso es lo que le hacía rendir a veces a él, de que, tengo unas alas ya hechas, se las voy a poner a este personaje, simplemente las poso, y tengo una serie de assets o piezas que yo puedo hacer para complementar. Entonces ayuda muchísimo eso, hacer kit bash y todo eso, a acelerar los tiempos. Eso, digo, yo he tenido experiencias, por decir, sobre todo con alumnos que a veces se quieren brincar ciertos procesos, porque bueno, ahorita ya hay herramientas automáticas para muchas cosas, pero yo creo que un consejo que le pudiéramos dar sobre todo a los principiantes es de que, bueno, al principio no te brinques pasos. Ya después, por si en este caso ustedes ya tienen cierta experiencia, ya saben cómo se hacen las cosas y los tiempos pudieran ser tan cortos que pudieras agarrar y hacer un collage de múltiples elementos y terminar, ¿no? Pero creo que al principio, bueno, una de las prácticas, al menos yo con mis alumnos, es aprende cómo se hace para que después puedas utilizar los plugins o las herramientas, ¿no? Ya, pero al principio es necesario irte por la parte aburrida, tediosa, hasta cierto punto, ¿no? De hecho, sí, y es una recomendación que también doy. Alguna vez me lo preguntó un alumno, bueno, pero no podemos usar un plugin que es mucho más fácil, más rápido, pues digamos que nos quitamos muchos problemas de encima y le dije, no, mira, le puse el caso y creo que alguna vez lo hablamos tú y yo, creo que lo mencionamos. Le dije, hay plugins para hacer lazos o cuerdas, ¿sí? Ujú. Entonces le hacen a uno el trenzado rápido y todo el asunto. Le dije, bueno, digamos que te acostumbras a usar el plugin y te encanta y está muy chido porque lo sacas todo de volada, ¿sí? Al toque de los dedos. Pero el problema es que qué tal ibas a una entrevista de trabajo y es a veces común que de repente en la entrevista te sientan en la computadora y te dicen, necesito que hagas este modelo y justo es una cuerda. ¿Qué vas a hacer si tú dependías del plugin? Entonces le dije, porque también lo mismo, exactamente con lo que decías que quería correr, le dije, mira, yo prefiero enseñarte todos los pasos de cómo se hace con una curva o algo o diferentes alternativas para que tú literalmente ya llegando te dicen, quiero que hagas esto, hasta te sientas tan relajado, es como el que estudió para un examen, te Ujú. sientas tan relajado que dices, pues, claro, sí, ¿cuánto tiempo me da? Tanto, y ya uno lo haga sin problemas.
Y es cierto, y es lo que uno al menos trata de transmitir, es eso de que eh, empezar a entender las alternativas, pero también crear una mente de que le ayude a uno a resolver problemas. Y en esa consecución de problemas más adelante ya uno tiene la facilidad de decir, ¿sabes qué? Ya ahorita lo que necesito, ahora sí el estrecho grande aquí es el tiempo. Entonces ahí sí, ya sé hacerlo, el plugin me va a ayudar a acelerar el proceso, que para eso están hechos la mayoría. Listo, vamos a darle. Pero no solo en una entrevista sucede, o sea, a veces nos hacemos tan dependientes de algo que cuando de pronto vamos a otro lugar y no tenemos nuestra computadora al lado, pues si no traemos nuestros plugins a la mano, qué mejor que saber todo desde una base, algo rough. Sobre todo eso que acabas de decir, lo muy importante, conocer las bases, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No hay que correr antes que caminar. Sí, que a veces digo. Una pregunta, Alejandro, ¿cuál consideras que fue una práctica tuya tediosa, aburrida, desesperante que al recordar, o sea, en su momento la hiciste cuando empezabas, que en su momento fue aburrida, tediosa, pero que ahorita al recordarla dices, si no hubiera sido por eso, nunca hubiera subido de nivel o nunca hubiera mejorado? Yo hubo un momento en que mi mente se cerró completamente a la anatomía. Ya. Incluso era cuando yo estaba en Chivalva porque dije, mi portafolio inicial fue puro personaje anatómico y todo el asunto. O sea, un personaje humano, vaya, es lo que voy. Después empecé a hacer puros insectos ahí en Chivalva y puras cosas estilizadas. Y en mi mente muy cerrada dije, pues, ¿para qué necesito la anatomía? Y llegué a una zona de confort. ¿Y para qué la necesito si ya pues, puedo estar haciendo personajes así? Y hasta uno se hace a la mente de que ahí se va a quedar no para siempre. Ese es un error muy grande que uno a veces comete. Y me quedé con eso un buen tiempo, con esa idea, hasta que me llegó un proyecto donde yo tenía que hacer del nuevo personaje, aparte, un alterno, un externo. Y me tocó ponerme a estudiar anatomía como no debía, como, o sea, como nunca. O sea, literalmente era algo que necesitaban de ya y tener algo bien resuelto porque estaba una persona que sabía revisándolo. Y al comienzo, claro que me pareció tedioso y fastidioso porque ya tenía rato que no lo tocaba, pero digo, si no hubiera sido por eso, es lo que dices tú. Primero me dio el 20 de que, oye, si quieres llegar a otros puntos en la industria, a otras empresas, pues necesitan mover esto sí o sí, y más al tipo de empresas o metas que tienes en mente. Entonces, ya de inmediato esa parte que yo cerré en mi mente, como que volverla a abrir y no, al contrario, necesito anatomía sí o sí. O sea, la anatomía me da tantas libertades de que aparte de hacer humanos, puedo hacer criaturas y puedo entender cómo se comporta un cuerpo humano o cómo se comporta un cuerpo y poder resolver muchas situaciones. O sea, incluso a veces ni siquiera haciendo anatómico normal, haciendo robots. Algo que me quedó de una plática que vi de cuando estaban haciendo Pacific Rim y que también lo hablé con Francisco Ruiz Velasco, que alguna vez le hice un robot a él. Él me dijo, siempre piensa como si fuera a funcionar en real. ¿Cómo tú resolverías los joints, como las partes de articulación? Estudia pistones, estudien objetos de la vida real, básense de cosas que existen en la realidad, que saben ustedes que funcionan y créanme que, o sea, que cuando ustedes entregan algo ya basado en eso, ya es más creíble el objeto que ustedes están realizando, ya no se ve tan inventado, como dicen por ahí, sacado de la manga. Así, la anatomía fue algo que te digo en respuesta. Que fue algo que a veces los animadores 3D también podemos dejar al lado, sobre todo aquellos que hacen, llegamos a hacer hard surface, a veces la anatomía la podemos dejar a un lado, ¿no? Y te digo, en robots, hasta en robots, que es algo que uno no Sí. creería, se necesita. Porque un robot, la base de un robot es el esqueleto. Y si estamos haciendo un humanoide, más todavía. Y Entonces, sí. una última pregunta, Alejandro, dice, pregunta aquí Carla Salinas, dice, ¿cuál sería la parte más difícil al momento de estudiar anatomía? Yo creo que eso varía en cada uno de nosotros. Hay áreas que se nos pueden prestar mucho más fácil. Este, yo creo que la parte más difícil quizás es hacer que lleguemos a un estilo en específico, porque aparte la anatomía se deriva en varios estilos. Si es en lo realista, un tipo intermedio, un estilizado, un simplista, etcétera.
Pero si estamos hablando de algo realista, es el tema de llegar a que se vea real. En una primera entrada creo que es de las cosas que más se batallan y algo, por ejemplo, desde mi punto de vista y lo que he concordado con amigos hablándolo alguna vez es que hacer manos y gesticulación de manos, caras y diferenciar lo que es el acinturado de hombre y de mujer. Creo que son de las partes que más uno debe ponerle mucha atención. Recursos hay muchísimos en las redes, cada vez hay más. De hecho, tengo varios libros, pero por ejemplo, uno que hace poco me regalaron en mis cumpleaños fue este. Lo recomiendo al 100%, se llama Stonehouse Anatomy, de, a ver, ¿cómo dice? Jung-Hyun Seok. Este libro está increíble, está muy bueno. Me llegó y apenas lo estoy empezando a explorar, pero tiene una cantidad de gráficos. Todo el libro, o sea, es mucho de ilustraciones. A ver, déjeme buscar así una ilustración que me haya gustado mucho. Por ejemplo, esto de acá. Muestra el comportamiento del cuello y cómo afecta el esternocleidomastoideo según los movimientos de cuello que hagamos, por ejemplo. Entonces muestra por un lado los músculos, el dibujo de cómo está formado esta parte del cuerpo, varios subconjuntos de músculos y cómo se vería ya con piel puesta a través de ilustraciones. Y son ilustraciones de muy buena calidad. No sé, a mí no personal considero que son muy buenas ilustraciones. Pues recursos que tenemos una ventaja muy grande hoy día y es que muchos artistas se han concientizado y han aprovechado a crear publicaciones y libros donde quieren enseñar a otros a transmitir esto. Entonces, bendito Internet de Bendito, libros. sí, bendito Internet de libros y también pues aquellos que quieran aprender, ¿verdad? Porque la información ahí está, es Está. nomás de ir por ella. Sí, sí, antes todo era Mm, más sufrido, ahorita eh, tengo muchos amigos que son empíricos y que han llegado a unos niveles impresionantes. Obviamente, finalmente tienen que estudiar, porque por más empírico las cosas no surgen de manera natural. Siempre uno tiene que aprender como los métodos. Hay amigos que de plano es porque en su vida tenían o sea, una situación económica tan deprimente y tan difícil que literalmente a como podían. O sea, tenía amigos que hasta se metían en cafés internet a buscar solamente tutoriales y a veces iban a imprimir lo que podían y revisaban de ahí. Y hoy tienen un nivel que dices, no manches, pero es porque quieren, el querer es poder. al ser tú también maestro, Alejandro, ¿cuál es el consejo más común que les das a los alumnos? Yo siempre les digo que practiquen. Yo creo que es una de las cosas que siempre les digo, o sea, aprovechen su tiempo, así como tú, yo fuimos estudiantes y uno pasaba de pronto de estar en las fiestas, las reuniones con amigos, cosas que de pronto hacían perder tiempo, los videojuegos y cosas así por el estilo. Les decía, siempre hay lugar para el ocio, para darnos gusto, digamos, llenar esos espacios donde nosotros realmente necesitamos, o sea, no podemos ser las máquinas, pero también tener muy en cuenta de que debemos ser constantes con algo. Si es que lo que realmente queremos se va a lograr. A veces veía una vez una entrevista de un cantante donde decía que muchos lo criticaban porque tenía su vida de rico y que ni batallaba, que claro que no, solo iba a un concierto y ya, y el hombre decía, no, todo esto me ha costado y ustedes, aunque no lo crean, batalló más que muchos de ustedes. Muchos de ustedes van y hacen su trabajo mediodía o un día y ya se llegan a casa, se quitan los zapatos, se sientan en el sillón, prenden su tele o se ponen a hacer cosas, se ponen a relajarse. Entonces él decía, a veces tienen unos periodos tan complicados de desveladas y todo porque tienen que preparar nuevos discos, tienen que preparar contenidos, tienen que seguirse preparando y todo. Entonces son áreas que uno cree que ya la llevan fácil y no. ¿Y a qué se debe eso? De que es una vida de constancia, de estar persiguiendo siempre eso, es una meta y lucharla. Entonces yo siempre les digo a ellos, practiquen, practiquen, porque entre más mecánicos hagamos la tarea, más se nos va a quedar. Entonces, todo lo técnico y lo demás ya va a haber un momento en que no va a ser fastidioso y engorroso. Va a ser algo que ya forma parte de nuestra vida y son soluciones rápidas que podemos dar. Exacto, es como cuando me di cuenta yo cuando quería modelar Hard Surface, que no sabía yo el proceso de hacer un hoyo, un vil agujero. Y yo es que tengo que sabérmelo de memoria. Estuve como 6 meses tratando de buscar un proceso. Cuando por fin lo encontré,
fue impresionante la cantidad de las cosas en las que esa técnica la usé, incluso en personajes, en otras cosas que no creía que la fuera a usar. Digo, Y pero algo que parece fue, sencillo, ¿verdad? sí, algo que parece tan sencillo. De hecho, había, incluso amigos de trabajo me decían, ¿te das cuenta que eso que estás practicando te lo hace automático y un arquitecto y un ingeniero lo pueden hacer en 5 segundos? Yo sí, pero yo no lo sé hacer. Entonces son pues esa pequeña constancia que al menos yo en lo personal digo, me redituó de una manera en la que no creía que me iba a redituar. Sí, Algo tan sí, tonto como eso, ¿no? sí, definitivo. Y la práctica siempre va a ayudar en eso. La primera vez que vi una clase de ZBrush, y olvídate, yo lo que sabía de ZBrush era no básico, pero digamos que el nivel de entendimiento que tenía de ZBrush no era tan amplio. Y me acuerdo que me tenía que sentar a estudiar muchísimo lo que tenía que explicar. O sea, casi que hacer un libreto, casi que un guión así como de que literalmente tratar de llegar a repetirlo. Estoy hablando de hace muchos años, yo creo que como por el 2011, ¿verdad? Yo cuando yo llegué al 2000, no, 2011, casi en el mismo año que llegué empecé a dar clases, ¿verdad? Al final del año. Así es. O en 2011, 2012 empecé a dar Sí, clases. Yo todavía no tenía mi primera hija, entonces sí, fue antes. sí. Y así era con ZBrush. Con Maya ya tenía más conocimiento, aunque no lo usara en los estudios donde trabajaba. Eh, pero es esa onda de al practicarlo ya se volvía algo natural, al punto de que pues ya uno sabe cómo dar la clase y uno ya simplemente ya lo explica ya sin necesidad de estudiarlo, porque es muy común que uno lo esté usando en el diario a veces. Diario. Ay, pues bueno, Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado. Es todo es todo un camino, esto del mundo 3D, conocer tus inicios, conocer tus trabajos, conocer aquello a lo que también aspiras y bueno, y los consejos que como maestro y como personas pues, nos puedes dar, pues en primer lugar a mí y a las personas que ahorita nos están escuchando, ¿no? Te agradecemos mucho por el tiempo y pues bueno, simplemente es muy esperanzador. Esperanzador, yo creo que para mucha gente que a lo mejor ahorita está lidiando con ciertas cosas, ver tu proceso de desde dónde estabas, a dónde estás ahorita y a dónde todavía aspiras llegar más adelante, ¿no? Muchas gracias por compartirnos todo eso. No, muchas gracias, de verdad que para mí es un gusto. No estamos tan constantes como veníamos hablando hace rato, pero yo creo que esa amistad siempre está ahí y que es padre como reencontrarnos y compartir, eh, digamos que experiencias, ¿verdad? Y qué mejor que en un espacio como estos. Entonces, muchas gracias por la invitación y por permitirme aquí mostrar un poco de mi historia y de mis trabajos a los demás. De igual manera, si ustedes me quieren buscar más adelante, Alejandro Castiblanco en mis redes sociales o Castiblanco 3D. Ahí, Se ahí escribe lo, Castiblanco como Castillo Blanco, todo pegado, Castiblanco. Entonces, de verdad, ¿eh? muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ahí está el nombre de Castiblanco, búsquenlo en las redes sociales, busquen ahí sus, um, sus trabajos, y igual ahí en Facebook o en algo, gorréenlo y pídanle consejos, que yo a Con veces, gusto. que yo a veces también todavía le gorro y pide consejos. A veces se tarda en contestar, pero siempre contesta. Sí, a veces me tarda. Perdónenme, pero siempre Sí, contesto ahí. siempre Y si no contesta. contesto en un rato, vuélvanme a escribir. Pero sí Así contesto, es. sí contesto. Bueno, muchas Yo con gracias a todo gusto lo todos. haré. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana, el próximo jueves, para otra plática aquí de la carrera de animación en CEMI. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye, bye. Bye. Gracias.